En mi familia hay una frase que aparece desde hace años, casi siempre cuando hablamos de recuerdos de la infancia. Esa frase es: Paula, tú lo viviste diferente. Mismos padres, misma casa, mismas reglas, y aún así, cuando hablamos del pasado, resulta que mi experiencia emocional no coincide con la de mis hermanos. Durante mucho tiempo, entendí que haber vivido una experiencia diferente a la de la mayoría de mi alrededor implicaba que había algo roto dentro de mí, y me obsesioné con reparar lo que fuera que estaba roto para encajar. No obstante, en el proceso de entender por qué tenía ciertos comportamientos y formas de interpretar el mundo, aprendí que no había nada roto, simplemente era diferente, sentía diferente. La pregunta que me empecé a hacer entonces es: ¿esa diferencia en la forma de sentir es la causa de mi personalidad actual o es la consecuencia de mi personalidad? Te doy la bienvenida a Siento Luego Soy, el podcast donde exploramos el arte y la ciencia de sentir, entender y regular tus emociones de forma segura, intuitiva y sostenible. Soy Paula, coach, profesora de yoga, estudiante de psicología y apasionada de la relación mente-cuerpo. En el episodio de hoy vamos a hablar de personalidad y de emociones. Vamos a entender qué es la personalidad, qué es un rasgo de la personalidad, cómo se relaciona esto con la emoción y si realmente se puede cambiar. Mi intención es que cuando termine el episodio entiendas un poquito mejor por qué sientes como sientes y puedas mirar tus conductas con unos ojos más cariñosos y compasivos. Obviamente, cada persona es un mundo y cada historia tiene matices únicos, pero creo que algo que sí compartimos muchos es habernos sentido bichos raros dentro de algún grupo que no podemos abandonar, y eso se hace duro. A mí, entender qué parte de lo que siento está condicionada por cómo funciona mi cerebro, es decir, por mis disposiciones, por mi personalidad, me ha ayudado a dejar de verme como un problema y a empezar a verme como un sistema o como un proyecto que puedo comprender y modificar. Desde ese espacio de autocomprensión y autocompasión he podido cambiar comportamientos de manera mucho más sana y sostenible. Así que espero que la información que te voy a compartir hoy sobre la personalidad y las emociones tenga ese mismo efecto en ti. ¿Empezamos? ¿Qué es la personalidad? Cuando hablamos de personalidad en psicología, hablamos de un patrón de comportamiento, formas relativamente estables de pensar, de sentir y de comportarse que diferencian a unas personas de otras y se mantienen más o menos estables a lo largo del tiempo y de las situaciones. Hoy en día la psicología de la personalidad está muy de moda y hay un mogollón de tests y de teorías que categorizan distintos aspectos de tu modus operandi para darte una explicación. De hecho, igual el término psicología de la personalidad no te resuena, pero seguro que las palabras blueprint, arquetipos o charts sí que te dicen algo. Creo que hasta la astrología se podría considerar una herramienta de la psicología de la personalidad, porque al fin y al cabo la gente la está utilizando para entender por qué se comporta de esta u otra manera y para generar expectativas sobre el comportamiento que esperan de los demás. En cualquier caso, que haya muchas teorías no quiere decir que haya muchas teorías probadas. De hecho, igual te sorprende descubrir que solo hay un modelo que se podría decir que está validado científicamente y que se utiliza de forma transversal y general en investigación en los países occidentales. Y este modelo no es ni el de los colores, ni el de Myers-Briggs, ni ninguno otro que utilicen las empresas. El modelo del que te estoy hablando y que se considera un estándar en personalidad y está avalado científicamente es el modelo de los 5 grandes, conocidos como Ocean, por las siglas en inglés de apertura a la experiencia, openness, responsabilidad o tesón, conscientiousness, siempre es un trabalenguas esa palabra para mí, extraversión, extraversion, amabilidad, agreeableness y neuroticism. Te voy a hablar de este modelo en un ratito, pero antes de explicártelo hay algo fundamental de la estructura de la personalidad que quiero que entiendas, y es que la personalidad tiene 2 componentes de base. Un componente que es biológico o genético y serían los factores temperamentales, y otro componente que es ambiental o educacional,
que serían los factores caracterológicos. Los factores temperamentales son la parte de la personalidad con la que naces, influencias innatas, genéticas y constitucionales que traes de serie, básicamente. Los factores caracterológicos son los aspectos de la personalidad que aprendes, es decir, cómo tus predisposiciones biológicas con las que naces cambian y se organizan mediante las experiencias que tienes en tu día a día. Cuando hablamos de personalidad en psicología o en la vida, hablamos del resultado de mezclar ambos factores. Por lo general, cuando somos niños, nuestra personalidad se compone casi exclusivamente de factores temperamentales y a medida que nos hacemos adultos, los factores caracterológicos toman mayor relevancia, pudiendo incluso modificar el temperamento original. Para ser concretos, en general, la personalidad adulta tiene 4 patas o componentes principales. Estas 4 patas son los rasgos, cómo tiendes a comportarte, las habilidades, qué sabes o qué puedes hacer, las narrativas, qué te cuentas, y los valores o creencias, qué te motiva a la acción. De estas 4 patas, la base de la experiencia emocional son principalmente los rasgos, así que primero vamos a hablar sobre cómo los rasgos determinan la creación de emociones y ya luego te cuento cómo las otras 3 patas interaccionan con los rasgos para conformar aprendizajes emocionales que, repetidos en el tiempo, pueden cambiar la personalidad. Vale, ¿qué es un rasgo? Los rasgos son las dimensiones más estables con las que describimos la personalidad de una persona, sin dividir explícitamente qué parte es biológica y cuál es aprendida. Como te decía al principio del episodio, en psicología se habla de 5 grandes rasgos que están validados científicamente. O, de openness, apertura a la experiencia. C, de conscientiousness, de tesoro responsabilidad. E, de extraversión, extraversion. A, de agreeableness, amabilidad. Y N, de neuroticism, neuroticismo o inestabilidad emocional. ¿Y cómo se relacionan estos rasgos con las emociones? Si recuerdas episodios anteriores, una emoción es un producto de tu cerebro que organiza la respuesta fisiológica que sucede en tu cuerpo cuando tu centro de equilibrio, que se llama homeostasis, se ve alterado. Dicho de otra forma, ante una situación estresante, que normalmente es una situación ambigua que altera tu equilibrio, se dan 3 procesos en tu sistema cuerpo-mente. El primero, activación. Cambios automáticos en el cuerpo que son resultado de una alteración del sistema nervioso autónomo, ya sea el simpático o el parasimpático. Segundo, una interpretación, significación consciente de lo que está pasando en tu cuerpo según la información del entorno y de los aprendizajes pasados. Tercero, una emoción, la tendencia a la acción, es decir, ¿qué vas a hacer para responder a la situación que has interpretado en función a una activación automática? El enlace entre personalidad y emoción es que tu personalidad determina el paso 2, la interpretación subjetiva de una reacción automática, y por lo tanto influye directamente en la emoción que se va a construir. Dejo aparcada la explicación sobre cómo la personalidad cambia hasta el final del episodio, porque ahora te quiero explicar la relación entre neurociencia y tendencia a la acción, o dicho de otra forma, emoción, para cada uno de los 5 rasgos que te mencionaba. Recuerdo que los rasgos no recogen la totalidad de tu personalidad, pero sí los aspectos de tu personalidad que se mantienen más o menos estables a lo largo del tiempo. Por eso creo que saber cuáles son tus rasgos predominantes y entender cómo determinan la elección de una conducta frente a otra es fundamental para tomar las riendas del proceso emocional. Si me conoces, sabes que para mí el equilibrio no es solo mental, también es físico. Y mi piel es de las primeras cosas que me avisan cuando algo dentro de mí se desregula. Desde hace años, 5 para ser precisos, uso Cosmetics Herbera para devolverle equilibrio a mi piel. Es literalmente mi marca de cosmética favorita y de confianza. La única que consiga mantenerme la piel bien alimentada y sobre todo recuperarla cuando le da por sobrereaccionar.
Desde que empecé este podcast quería que marcas que tienen un significado especial para mí fueran parte del camino, así que estoy súper ilusionada de poderos decir que Cosmetics Herbera apoya a este podcast oficialmente. En comentarios te dejo un enlace a su tienda online con un regalito de agradecimiento por escuchar Siento Luego Soy. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Vamos a hablar de los rasgos uno por uno, empezando por la O. Openness, apertura a la experiencia. La apertura tiene que ver con la curiosidad, con la creatividad, el interés por lo nuevo y la tolerancia a la ambigüedad. A nivel neurocientífico, se ha relacionado con una mayor actividad en las redes dopaminérgicas que están implicadas en exploración y búsqueda de información relevante, así como con la corteza prefrontal dorsolateral y redes asociadas a procesamiento abstracto y creativo. En conducta, esto implica una mayor tendencia a explorar, a cuestionar normas establecidas y a buscar estímulos nuevos. En el plano emocional, esto quiere decir que ante una situación ambigua, una persona con alta apertura tiende a categorizar esa situación como interesante antes que como amenazante. La C de conscientiousness, en español tesón o responsabilidad. El tesón implica autodisciplina, planificación, capacidad de posponer gratificación, orden y responsabilidad. Neurocientíficamente se ha vinculado este rasgo de la personalidad con la corteza prefrontal dorsolateral, que está implicada en el control inhibitorio y en la regulación de funciones ejecutivas. Conductualmente, esto implica que ante una activación emocional hay más capacidad de frenar la reacción automática y modular la respuesta. Ojo que esto no significa no sentir, pero sí que tienes más herramientas para autorregularte cuando se ve alterado tu equilibrio. La E de extraversión. Extraversion. La extraversión se relaciona con sociabilidad, asertividad y búsqueda de estimulación. Esto está asociado a los sistemas dopaminérgicos de recompensa, que al final lo que hacen es mediar la aproximación hacia un evento y la motivación. En la práctica esto implica que ante la activación fisiológica, la interpretación tiende a estar orientada a la oportunidad o a la recompensa antes que hacia la amenaza. La A de amabilidad, agreeableness. La amabilidad tiene que ver con cooperación, con empatía y con la tendencia al cuidado. Se ha relacionado este rasgo de la personalidad con las redes de la mentalización y del procesamiento social, así como sistemas serotoninérgicos vinculados a la regulación de la agresividad. Conductualmente, esto implica que ante un conflicto interpersonal, una persona con alta amabilidad tiende a activar sistemas de empatía antes de activar sistemas defensivos y, por lo tanto, las emociones resultantes ante una situación de estrés suelen ser emociones que hacen de espejo en lugar de ser emociones que proyectan lo que se siente dentro. La N de neuroticismo, neuroticism. El neuroticismo se refiere a la predisposición a experimentar emociones negativas como la ansiedad, el miedo o la inseguridad. Neurocientíficamente se asocia este rasgo con una mayor reactividad de la amígdala y del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que está implicado en la respuesta al estrés y en la liberación de cortisol. En conducta, esto implica que ante la ambigüedad, el sistema de alerta se activa con más facilidad y las emociones que se generan suelen ser emociones negativas relacionadas con el sistema nervioso simpático, es decir, de activación. Conclusión sobre los rasgos. Como ves, los rasgos no solo describen cómo tiendes a comportarte, también describen qué sistemas autónomos, simpático o parasimpático, y qué sistemas conscientes, llamados somáticos, se activan con más facilidad cuando tu equilibrio se altera. Dicho de otra forma, tu personalidad no crea la realidad por sí sola, pero sí influye en qué sistema, el de alerta o de tranquilidad, para simplificar, toma el mando cuando el equilibrio se altera.
y el resultado de activar un sistema u otro es lo que determina la emoción que se construye. ¿Se entiende esto? Volviendo a mi dilema personal inicial, lo que te acabo de contar quiere decir que mi personalidad no es una consecuencia de mis emociones, pero sí es una causa de las emociones que siento. La personalidad influye en las experiencias que eliges tener de forma indirecta a través de las emociones, porque recuerda, una emoción es una tendencia a la acción. Y al final las experiencias repetidas en el tiempo consolidan o modifican los rasgos que ya tienes. Porque sí, la personalidad se puede cambiar. No es algo que se pueda hacer de un día para otro, pero sí, gotita a gotita, repetición mental a repetición mental, con paciencia, cariño y sobre todo intención. A esto se le llama principio de plasticidad y viene a significar que los rasgos pueden modificarse gradualmente mediante cambios repetidos en comportamiento, cognición y exposición a nuevos contextos. La investigación en desarrollo de la personalidad también habla de continuidad acumulativa, del principio de madurez y de alguna otra cosilla que nos ayudan a entender cómo evolucionan los rasgos a lo largo de la vida. Lo que importa de esto es que entiendas que los rasgos cambian y se ven influidos por las experiencias ambientales más que por la genética a medida que avanza tu vida. Y ahora sí, sabiendo esto, ¿cómo se puede cambiar la personalidad para reaccionar y sentir de forma diferente? Espero, probablemente, de forma más adaptativa si así lo eliges. Te pongo un ejemplo para explicártelo. Imagina que trabajas en un equipo y tu jefe te llama la atención delante de todos. En ese momento de ambigüedad, tu cuerpo se activa, se acelera el pulso, notas tensión, quizá calor. Este es el paso 1, que viene a ser la activación automática de tu sistema nervioso simpático según los patrones socioculturales que has aprendido. Después de esta activación automática, viene el paso 2, que es la interpretación consciente de la reacción automática de tu cuerpo. Aquí la estrella protagonista es tu personalidad, que categoriza lo que estás sintiendo según tus disposiciones básicas, tus rasgos, las habilidades que percibes tener para afrontar la situación, tus valores o creencias y las narrativas que te cuentas sobre ti y la situación, teniendo en cuenta todo el conjunto de factores. Por ejemplo, si tienes alto neuroticismo, probablemente tu sistema de alerta se active, percibas tus habilidades como insuficientes y la historia que te cuentes sea algo como lo he hecho mal, estoy quedando fatal o esto es una amenaza, que te lleve a producir unas emociones un tanto pesimistas. Sin embargo, si tienes alta amabilidad y bajo neuroticismo, puede que ante la misma activación de tu cuerpo interpretes que tienes habilidades para gestionar el conflicto y te cuentes una historia como igual mi jefe está bajo presión o esto no va conmigo personalmente. Como ves, la activación fisiológica es la misma o muy parecida, pero la interpretación cambia según tu cóctel único de la personalidad. Y con este cóctel llegamos al paso 3, que es la emoción. Recuerda que emoción es tendencia a la acción, así que en este paso es en el que decides qué acción vas a tomar según la interpretación consciente del paso 2. Puedes cerrarte y evitar participar el resto del día en las dinámicas grupales, puedes responder a tu jefe defensivamente o puedes decidir quedarte, escuchar, pedir feedback y utilizar la situación para mejorar. Ante cada situación estresante, siempre tienes 3 opciones de base. La primera es el rechazo, evitar o sobrevivir la situación que te incomoda sin cambiar absolutamente nada de tu personalidad y de esta forma tus rasgos y tus patrones de personalidad se consolidan. La segunda opción que tienes es el refuerzo, que es responder como siempre y esto también refuerza tus patrones de personalidad. La tercera y última opción que tienes ante una situación estresante es adaptarte. Esto implica decidir integrar la situación en tu persona, en tu realidad, aunque te incomode muchísimo, y desarrollar una habilidad para gestionarla.
El hecho de que desarrolles una habilidad para gestionar la situación estresante amplía tu percepción de recursos disponibles y aumenta las probabilidades que te expongas a una situación similar en el futuro. A medida que te expones a situaciones similares en el futuro y practicas responder con esos nuevos recursos que has adquirido, cambias tu personalidad a medida que esos recursos se van fortaleciendo. Y eso es la plasticidad de la personalidad. No cambias tu forma de ser y responder porque un día te sientas mejor que otro, ni porque una persona te lo diga o tomes una decisión súper consciente en terapia. Cambias porque situación tras situación eliges adaptarte a situaciones incómodas en lugar de rechazarlas o responder como ya sabes. Conclusión: para cambiar la forma en la que interpretas la realidad y generas emociones, lo primero que tienes que hacer es decidir que quieres cambiar y comprometerte contigo mismo o contigo misma a hacer las repeticiones. Desde ahí aumentas tu percepción de los recursos disponibles practicando la exposición a lo que te incomoda, y a medida que practicas la exposición a lo que te incomoda, trabajas en construir las habilidades que te permiten hacerle frente a una situación estresante. Como cada situación y cada persona son total y enteramente únicas, no voy a entrar a definir qué técnicas concretas deberías utilizar para cambiar tu personalidad. Literalmente hay mogollón. Pero sí quiero dejar clara una cosa, y es que no es lo mismo crear distancia entre lo que te incomoda y la respuesta que ejerces a construir la habilidad de responder de manera diferente. Me explico. La respiración y la meditación, por ejemplo, se han puesto muy de moda, y en concreto la meditación puede ser una herramienta genial para mirar hacia adentro, ponerle nombres y apellidos a cosas que te gustaría cambiar y empezar a cambiarlas. Sin embargo, la mayoría de las veces no utilizamos así la meditación. Normalmente experimentamos herramientas como la meditación, el mindfulness, el yoga o la respiración como técnicas de relajación, como herramientas que generan distancia entre la realidad que nos abruma y las reacciones fisiológicas que tenemos en el momento, para poder tomar una perspectiva más objetiva y desde esa perspectiva más calmada decidir mejor. Esto me parece genial, de hecho me parece necesario, y si me conoces sabes que yo siempre regulo el sistema nervioso lo primero y trabajo en hacer cambios después. Pero quiero que seas realista con tus autoexpectativas, porque por mucho que respires o medites ante una situación de estrés, no va a cambiar nada si no vas un paso más allá y modificas los mecanismos que hacen que tu sistema responda como responde. Por si te ayuda, piensa que las emociones son como un fuego. Hay técnicas que mojan el fuego para apagarlo, como la meditación o la respiración, y hay técnicas que mojan los palos para que el fuego no prenda. Por ejemplo, la psicoterapia, el trabajo con creencias, las pausas conscientes antes de una discusión o la exposición progresiva y repetida a lo que te incomoda. Ambas cosas son importantes, pero no son lo mismo. Así que recuérdalo y asegúrate de que si te marcas la expectativa de hacer y ser diferente, trabajas las dos con el mismo cariño y atención, ¿vale? Y esto es todo por hoy. Espero que este episodio te haya servido para entenderte un poquito mejor y hacer las paces con partes de ti que no suelen encajar fácilmente. La psicología de la personalidad es un área súper interesante y al mismo tiempo muy mal entendida, que en mi opinión es necesaria para entender cómo funcionas, cómo te relacionas con las emociones que sientes, y así poder cambiar completamente la forma en la que gestionas tu día a día desde un espacio de cariño, compasión y autocuidado, en lugar de hacerlo desde un espacio de autoexigencia. Por si te ha picado la curiosidad, cuando estaba explicando los 5 rasgos de la personalidad según el modelo de Costa y McRae, que son los rasgos Ocean, en las notas del episodio te voy a dejar el enlace a un cuestionario online que he encontrado, que no es exactamente el cuestionario oficial, que es bastante complejo y tiene en cuenta tu procedencia, tu edad, tu sexo, etc. Pero creo que es un buen punto de partida bastante realista para
sacar conclusiones sobre cuáles son tus rasgos predominantes. Y con eso creo que me voy a despedir ya. Si te ha gustado el episodio y te gustaría que profundicemos más en cómo la personalidad determina nuestro día a día, házmelo saber en comentarios para seguir creando contenido que sea útil para ti. Y especialmente en este episodio que habla de autoaceptación desde el autoconocimiento, te animo a que compartas si mientras escuchabas te ha venido alguien especial a la cabeza. Como digo siempre, nunca sabes cuál será el efecto dominó que va a tener compartir una pieza de información adecuada con la persona adecuada en el momento adecuado. Así que, si has tenido esa sensación de, esto me recuerda a, no lo sé, mi hermana, o me encantaría que mi madre escuchara esto porque me entendería muchísimo mejor, pues comparte y que sea lo que tenga que ser. Gracias por escuchar, por sentir y por estar aquí un episodio más. Yo soy Paula y esto ha sido Siento Luego Soy. Nos escuchamos muy pronto. Hola, soy yo otra vez. Antes de irme quería recordarte que este podcast es un espacio divulgativo que no sustituye acompañamiento médico o psicológico. Cada proceso emocional es único, así que si estás atravesando algo que requiere atención clínica o un sostén más individualizado, te animo a buscar a un profesional cualificado que pueda acompañarte de forma segura y personalizada. Nos vemos pronto.